Hola, buenos días. Vamos a comenzar en un par de minutos. Os doy la bienvenida. ¿Qué tal? Bueno, veo que estamos ya en directo, así que vamos a comenzar. Espero que pueda seguirse adecuadamente la conexión, porque creo que hay un poco de retardo entre, bueno, pues yo hablo, os llega la información, voy a intentar hacerlo despacio. Si hay cualquier problema, agradezco a la gente que está al otro lado que me lo comunique por el chat. Y bueno, pues sin más, eh, hoy lo que vamos a hacer es inaugurar de alguna forma mediante esta charla la exposición sobre desperdicio alimentario que hemos realizado desde Amigos de la Tierra y que vais a tener, bueno, está ya disponible en el Centro de Educación Ambiental de la Casa de Campo, junto al lago. Está ya disponible y va a estar hasta el mes de marzo. Entonces lo que vamos a hacer con esta charla es un poco explicar la exposición, ampliar la información, es algo complementario a la misma y espero que sea del interés de todas las personas que estáis al otro lado y que lo podréis ver más adelante. Me presento, yo soy Marian Lorenzo, pertenezco a la organización Amigos de la Tierra y en concreto al grupo local de Madrid, de la Comunidad de Madrid. Y lo que vamos a ver a continuación es un poco presentaros quiénes somos, quién es Amigos de la Tierra, para que nos situéis un poquito y luego ya entramos de lleno en la presentación. Entonces, como veis ahí, sé que tardará un poquito en aparecer la imagen, pero enseguida me imagino que vais a poder verla. Amigos de la Tierra es una organización, es una asociación que está presente en más de 70 países por todo el mundo. Es de las organizaciones que podemos decir que trabaja de manera más descentralizada, con numerosos grupos autónomos repartidos por distintos países. Y lo que digamos que nuestro objetivo, nuestra misión es fomentar un cambio local y global hacia una sociedad que sea más respetuosa, más justa y más solidaria. ¿Y cómo lo hacemos? Pues a través de educación ambiental, formación y por supuesto mucha incidencia en la política, en el tema legislativo, etcétera, etcétera. Esas son, digamos, nuestras herramientas de trabajo. En España nos constituimos en el 79 y estamos presentes en varias comunidades autónomas, entre ellas pues la de Madrid. Las áreas en las que trabajamos son variadas y en concreto en el grupo local pues se trabaja en agricultura y alimentación y biodiversidad, en clima y energía, justicia económica, temas de movilidad sostenible también, y en lo que es el área de recursos naturales y residuos, que es en la que de alguna forma enmarcamos esta exposición, uniéndola también de manera transversal, como podréis comprobar a lo largo de la charla, al resto de áreas. Entonces, sin más, una vez que conocemos un poquito quiénes somos en Amigos de la Tierra, pues voy a ver si quiere hacerme caso. Vamos a iniciar directamente la charla, el objeto de hoy, ¿no? Que es, en primer lugar, qué es la pérdida y el desperdicio alimentario. Entonces, podemos comprobar que se produce precisamente cuando alimentos que son aptos para el consumo de cualquier persona no llegan a ser consumidos en ningún momento, porque en algún momento del ciclo de la cadena agroalimentaria se pierden por diferentes razones, con lo cual acaban siendo residuos. Entonces, como veis ahí, hay una serie de palabras que he destacado que bueno, pues nos llaman la atención sobre todo este tipo de desperdicio, ¿no? Tenemos ahí el derroche,
el hambre, la malnutrición, sobreexplotación de recursos naturales, ciclo agroalimentario, huella de carbono, residuos, gases de efecto invernadero. Como veis, hay numerosos elementos que van a aparecer a lo largo de la charla y que nos van a dar un poco la explicación de lo que supone todo esto, para entenderlo de una manera un poquito sencilla, ¿no? Entonces, si cogemos, por ejemplo, lo que es el término ciclo agroalimentario o cadena agroalimentaria, pues ahí vemos en la imagen que se compone, podemos decir, de distintas fases. La de producción. En esa fase de producción incorporamos también toda la transformación de alimentos. Tenemos después una fase de distribución y venta y una fase final, bueno, distribución, transporte, incluimos ahí una serie de cosas, y el consumo final. El consumo final que llega a los hogares, llega a través de la restauración, de distintos comedores en centros escolares, colectivos, etcétera, ¿no? Entonces, en todas y cada una de esas fases, desde el mismo momento en que se producen los alimentos, en todas hay desperdicio alimentario. Las cifras del desperdicio alimentario son apabullantes. Si vemos a continuación, vais a ver la diapositiva, tenemos datos tanto a nivel mundial como de la Unión Europea, vais a ver ahí. Entonces, en el mundo producimos un 60% más de lo que necesitamos, algo que ya de por sí es bastante, por decirlo así, incongruente, ¿no? Producimos un 60% más de lo que necesitamos, por lo que desperdiciamos una cantidad de alimentos impresionante. En el mundo hablamos de 1.300 millones de toneladas al año. Y sin embargo tenemos a 2.000 millones de personas que están mal alimentadas o pasan directamente hambre, lo cual pues pone de manifiesto la gravedad de este tema, ¿no? Del derroche alimentario. ¿Qué pasa en la Unión Europea? Pues de esos 1.300 millones que en el mundo por habitante 1.300 millones de toneladas que se desperdician al año, 89 corresponden a la Unión Europea. A la Unión Europea, que como vemos ahí, se distribuye esa pérdida de alimentos en los distintos elementos de la cadena, ¿no? Tenemos por un lado en la producción y el procesado de alimentos, se va prácticamente el 30%. En los hogares es otro de los grandes elementos en los que se produce un gran desperdicio, hablamos del 53%. Y luego tenemos los servicios de alimentación, estamos hablando ahí de todo el tema de hostelería, el tema comercial, ahí hay un 12% también de desperdicio. Como veis, las cifras son muy llamativas y escandalosas, diría yo, ¿no? Entonces, si entramos ya en los datos de España, tenemos datos del año 2020, los datos de desperdicio alimentario, y como veis ahí, en esa fase inicial de producción en la que también está la transformación de alimentos, estamos en un 40% de desperdicio, en toda la parte de distribución un 5%, en hogares el 40% y en restauración, o sea, en hostelería y demás, un 15%. O sea, no nos alejamos en absoluto de esos datos a nivel mundial y a nivel europeo, que son tremendamente alarmantes. Vamos a ir un poquito viendo ahora qué sucede en España en cada una de estas fases y cuáles son, por decirlo así, esas causas y qué impactos se van produciendo de manera muy, muy genérica. Una cosa adelanto, como la emisión, bueno, vais viendo que va un poquito, yo trato de ajustarme a las diapositivas, pero va con un poquito de retardo. Si alguna persona de las que estáis en este momento en directo quiere realizar alguna pregunta, tenéis disponible el chat y podéis irlas dejando en el chat sin ningún problema y luego al final vamos contestando, ¿vale? Bueno, pues continúo. Vamos a ver un poquito la parte de producción.
de esa producción y transformación de alimentos, que como veis ahí, ¿cuáles son las causas de que se produzca una pérdida tan grande que en nuestro país hemos hablado que se sitúa en el 40%? Pues son muchas. Una mala planificación para empezar, pero también hay muchas incidencias debidas a la climatología. Todos sabemos las pérdidas que se producen muchas veces por condiciones climáticas adversas en momentos inapropiados de las cosechas, ¿no? Pero también hay muchos mecanismos de mercado que propician este desperdicio. Esos alimentos que tienen formas extrañas, que tienen tamaños que no son los más adecuados para la venta o aspectos que no son los más bonitos y los más presentables, y que muchas veces el consumidor final rechaza, pero no solo el consumidor final, sino que nos hacen ver que esos alimentos pueden estar en peor estado cuando simplemente por su manera de crecimiento natural pues tienen un color o una forma diferente a lo que nos venden como más bonito y aparentemente de mayor calidad, ¿no? Entonces ahí también se desperdicia muchísimos alimentos. Y luego hay también otros mecanismos de mercado y de marcos legales e institucionales, como puede ser, y también todos somos muy conscientes, cuántos alimentos hay que desechar porque se produce más de lo que permiten determinados marcos legales. Estoy hablando de la PAC, por ejemplo, de la Política Agraria Común, que fija unas determinadas cantidades. Estoy hablando de mecanismos muchas veces que regulan los mercados y ponen los precios. Bueno, pues todo eso hace todo ese tema, toda esa regulación de los mercados y la competencia que puede haber, esos precios que se marcan y que marcan determinadas cadenas de distribución de supermercados y que hacen que el productor inicial, ese agricultor, reciba una cantidad muy baja de producción. Todo eso está marcando que a veces a estos agricultores tiren la cosecha porque no, o sea, desperdicien esa cosecha porque el coste de recogerla no cubre sus gastos, ¿no? Porque no van a obtener una cantidad justa por su trabajo. Entonces ahí tenemos también una pérdida enorme de alimentos. ¿Qué impactos produce todo esto? Bueno, pues veis ahí una nota de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en la que nos dice que el 30% de la tierra agrícola del mundo se utiliza para producir alimentos que nunca van a ser consumidos. Entonces ahí ya tenemos un impacto tremendo que ocasiona esto, ¿no? Ocupación de una tierra y consumo de una serie de recursos, de agua, de energía. Se generan emisiones con todo esto y se incrementa la huella de carbono. Esto tiene un impacto también en la economía, como hemos visto, de los agricultores y consumidores. Con lo cual ya en esta fase de producción, de transformación, donde hay tantos elementos que intervienen, ya se están produciendo una serie de impactos importantes. Vamos ahora a ver lo que sucede en la parte de transporte, distribución y venta, ¿no? Ahí hemos dicho que en España se pierde aproximadamente un 5%. ¿Cuáles serían las causas de esta pérdida, ¿no? Algunas de ellas, pues vemos ahí el tiempo entre que se recoge la producción en el campo, por decirlo así, y llega a la tienda. Tenemos toda esa parte de transporte, distribución, y ahí muchas veces lo que sucede es que pasa un tiempo amplio. Hay una manipulación de alimentos que en el caso de los alimentos frescos son muy sensibles y puede deteriorarlos. También a veces se producen prácticas inadecuadas de conservación. Interviene también aquí todo el tema de los cambios en las preferencias y en los gustos de los que van a comercializar estos productos y el consumidor final. Y esa confusión también que se produce entre el consumo preferente y la caducidad. Todo eso hace
que en todo este proceso, desde el transporte, toda la cadena de distribución y la venta final en las tiendas, tengamos toda una serie también de elementos que agrandan estas pérdidas de los alimentos. ¿Qué impactos produce todo esto? Pues tenemos nuevamente consumo de recursos naturales. Todo ese consumo que hemos visto inicial que se produce en la producción, ¿no?, de agua, de energía, de semillas, también repercute aquí. El consumo de recursos, en este caso, en el transporte, por ejemplo, también en el almacenamiento de los productos durante los distintos momentos de distribución. O sea, hay toda una serie de elementos, el empaquetado, el almacenaje, como decíamos, que van produciendo, si no se desarrollan de manera adecuada, pérdidas de determinados alimentos, especialmente de los que son más sensibles, de los alimentos frescos, ¿no? Y todo esto al final genera residuos derivados del empaquetado y de esa pérdida de alimentos. Otro de las partes de las fases de la cadena agroalimentaria, el consumo final. El consumo final tanto en la hostelería como en los hogares. Aquí hemos visto que el desperdicio es tremendo y se produce por distintas razones. Muchas de ellas son coincidentes, tanto en las casas como en restauración o comedores escolares, comedores de colectivos, pues, de residencias de ancianos, hospitales, ¿vale? Hablamos de todo este consumidor final. ¿Qué sucede aquí? Pues muchas veces hay una falta de planificación en la compra y en la elaboración, en la cocina. Hay un almacenamiento y conservación inadecuadas. Se rompe muchas veces, y lo sabemos, el ciclo del frío, la cadena del frío. No se conservan de manera adecuada en las casas. También esto viene motivado muchas veces por la compra que hacemos inicial. Las proporciones que se venden son muchas veces más grandes de lo que las personas van a consumir. Lo mismo sucede también en el sector hostelero, ¿no? Esa planificación inadecuada, esas proporciones inadecuadas. ¿Cuántas veces hemos dicho que los que nos sirven en la mesa es una ración exageradamente grande para una persona, por ejemplo? Todo eso se desperdicia después, todos esos sobrantes se desperdician. Hay pocas posibilidades de compra a granel. Entonces eso también hace que no se pueda comprar en las proporciones y cantidades adecuadas. Se debe promocionar todo esto, ¿no? Volvemos aquí también al tema de la confusión entre el consumo preferente y la fecha de caducidad, que hace que se desperdicien también alimentos en las propias tiendas, hemos visto antes, en el comercio, pero aquí ya en el consumo lo mismo, ¿no? Cuántas veces se confunden estos dos elementos. Y nos falta o hemos perdido, porque existía esa cultura del aprovechamiento, de cómo seguir usando esos restos que tenemos de alimentos que no han sido cocinados todavía y pueden utilizarse de distintas formas, bien realizando conservas, bien realizando otro tipo de alimentos de aprovechamiento que se han llamado, ¿no?, muchas veces, y también con todos esos alimentos que ya han sido cocinados y que sobran muchas veces en nuestras casas y que en muchas ocasiones se tiran directamente a la basura, cuando pueden, conservados adecuadamente, guardarse para el día siguiente o para más adelante si se congelan, o utilizarse para nuevos preparados, ¿no? Tenemos en nuestro país alimentos que provienen precisamente de esta cultura del aprovechamiento, ¿no? Por citar algunos, las famosas croquetas, la ropa vieja. Bueno, hay muchos recetas, digamos, de alimentos que se han ido elaborando y que nos han alimentado y están bien buenas y se han utilizado precisamente con este tipo de restos, digamos, de sobrantes de nuestros alimentos. Y eso hay que volverlo a recuperar y a incorporar, no solo en los hogares, sino también en todos esos
en la restauración y en todos los comedores colectivos, por decirlo así. Ahora, ¿qué pasa en esta fase de consumo, que es una de las que, como habéis visto, donde se produce más desperdicio en el consumo final? ¿Qué pasa a nivel mundial? Y ahí tenéis también unos datos que llaman pues, muy llamativos, y es que anualmente se desperdician por persona y año 121 kilos de alimentos. De ellos, 74 kilos provienen de los hogares. Eso supone que el 17% de los alimentos que están disponibles para el consumo acaban en la basura. Y como veis ahí en la imagen, para hacernos una idea de lo que supone eso, porque las cifras son tan grandes que nos resultan inabarcables, pues tenemos esa imagen, ¿no? Es como si pusiéramos a dar 7 vueltas al planeta 23 millones de camiones de 40 toneladas cada uno. La verdad es que es bastante impactante conocer cómo tiramos una cantidad de alimentos impresionante y con ello pues todo el impacto que está suponiendo a nivel ambiental, como habéis visto, a nivel económico, etcétera, etcétera. Vamos a ver ahora a continuación una gráfica que nos habla de este desperdicio de alimentos por países. Y vemos ahí datos, creo que hay 12 países en concreto. Vemos los millones de toneladas que se desperdician y la cantidad de kilos por persona, ¿vale? Ahí, como veis, los países que más cantidad desperdician, más toneladas, son evidentemente los que tienen mayor población. Eso no hay discusión. Tenemos ahí China, India, Estados Unidos, claro, son los países con más millones de habitantes. Luego las toneladas de desperdicio son muchas más. Ahora bien, vamos a fijarnos en cuánto se desperdicia por persona, cuántos kilos por persona. Y ahí tenemos, por ejemplo, muy destacada el dato de, creo que veis el cursor, de Australia. Australia, que desperdicia en proporción a cantidad 2.560.000 toneladas de alimentos, resulta que en cantidad total es el más pequeño de todos estos, es el que menos desperdicia, pero sin embargo, si nos vamos a la cifra de cuántos kilos por persona, estamos hablando que es el mayor, ¿no? 102 kilos por persona que desperdician en Australia. Los países europeos que nos aparecen aquí, pues están en cifras bastante similares. Tenemos España, que desperdiciamos 77 kilos, Reino Unido también está en 77, Francia un poco más, 85, Alemania 75, como veis son cifras muy similares, ¿vale? Entonces estos son datos de lo que se desperdicia en los hogares, ¿vale? No es el dato de todo el desperdicio completo en toda la cadena, sino en los hogares. Y como veis, pues es importante atajar este tema, ¿no? Los impactos en el medio ambiente, ¿qué suponen? Ahora para que lo veamos de una manera más gráfica y más clara, ¿no? Tenemos a continuación una imagen que nos indica el total de emisiones de gases de efecto invernadero, ¿vale? Y aquí tenemos que el desperdicio alimentario, solo el desperdicio alimentario, es el causante de entre el 8 y el 10% de los gases de efecto invernadero. Además, utiliza, como hemos visto antes, el 30% de la tierra agrícola del mundo y consume un 21% del agua dulce del mundo. Entonces, estos son impactos muy importantes a nivel ambiental que ocasiona el desperdicio alimentario. Mientras, no olvidemos que hay muchos millones de personas que están mal alimentadas o que pasan directamente hambre. Entonces, lo que nos dice aquí esta imagen es que si el desperdicio alimentario fuese un país, sería el tercero en
cantidad de gases de efecto invernadero que produce a la atmósfera, ¿no? Entonces, está puesto ahí, como veis, los países que más gases de efecto invernadero generan. El primero China, segundo Estados Unidos. Entonces, en tercer lugar, si el desperdicio alimentario fuese un país, estaría el desperdicio alimentario. Creo que eso ya indica bastante de esta problemática, ¿no? Y tenemos a continuación la huella en el clima de ese desperdicio por habitante. Y también aquí es bastante evidente que los países que tienen más altos ingresos producen prácticamente el doble, desperdician prácticamente, me lo explico bien. Esto tiene que ver no con la cantidad que desperdiciamos, sino con la huella en el clima, ¿no? El CO2 que emitimos a la atmósfera, los gases de efecto invernadero, ¿vale? Entonces, los países más desarrollados emiten el doble que los países con menos ingresos, ¿no? Y veis como a la cabeza está Norteamérica y Oceanía, y le siguen los países industrializados de Asia y Europa, y luego ya Latinoamérica, Norte de África, Sudáfrica y países subsaharianos en último lugar. Como veis, las cantidades pasamos de 860 kilos de CO2 que se emiten por persona en Estados Unidos y Oceanía, y los 220, creo que pone, de toneladas de kilos, de CO2 que emiten una persona de un país subsahariano. Entonces, bueno, este tema, como veis, es muy serio, es un tema grave en el que ya se están tomando medidas, en el que se es consciente ya desde muchos organismos. Y aquí tenemos unas palabras de la directora ejecutiva del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. No sé si sigue siendo la misma, no estoy segura ahora mismo, pero bueno, lo ha sido si no ha cambiado, lo ha sido hasta hace bien poco. Y lo que nos indica aquí es que todos debemos actuar para modificar esto. Se debe actuar en todo el ciclo de la cadena, pero en todos los ámbitos de la sociedad, ¿no? Como dice ahí, tanto las empresas como los gobiernos como la ciudadanía debe hacer su parte para reducir este desperdicio de alimentos si de verdad nos queremos tomar en serio esa lucha contra el cambio climático, contra la pérdida de biodiversidad y contra los graves problemas de contaminación y de generación de residuos, ¿no? Entonces, si realmente queremos cambiar todo eso, debemos actuar en todos esos frentes, ¿no? Digamos, desde las empresas, los gobiernos en sus distintas escalas y la ciudadanía, ¿no? Todos estamos implicados. Y bueno, la ONU, a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ha marcado un objetivo al que se han ido sumando organizaciones y países, ¿no? Que es reducir el 50% de desperdicio alimentario para 2030. Conseguir reducirlo al 50% de lo que generamos actualmente. ¿Cómo se consigue esto? Pues de muchas formas. Una de ellas, mediante regulación. ¿Qué sucede en la Unión Europea? Solo ha sacado una ley de desperdicio alimentario, 2 países, Francia e Italia, y lo hicieron ya en el 2016. España está a punto de aprobar la ley de prevención de pérdida y desperdicio alimentario, y ha aprobado, digamos, en comisión, en Consejo de Ministros, se aprobó en junio de este año, pero aún está en tramitación parlamentaria. No ha llegado la aprobación definitiva final y se espera que en este mes de enero, no sé, ya estamos a mitad, pero esperemos que si no es en enero, dentro del primer trimestre de este año, finalmente esta ley aprobada y se ponga en práctica. De todas formas, en abril de este mismo año se aprobó la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, y en esa ley se recoge ese mismo objetivo de reducir al 50% el desperdicio alimentario. O sea que en ese sentido se están dando pasos
también a nuestro país. Vamos, como siempre, un poco a la cola, pero se está avanzando. Como veis, hay muchos otros países en Europa donde esto no se ha regulado. ¿Qué es lo que marca, digamos? He destacado aquí algunas cosas importantes de este proyecto de ley, podríamos decir, porque aún no es definitiva, no está aprobada definitivamente. Por un lado, fomentar las buenas prácticas en todo el ciclo agroalimentario para evitar precisamente este desperdicio, pero yendo ya a cosas más concretas, porque el fomentar y el hablar de buenos propósitos es muy fácil, pero hay que aterrizarlo. Y entonces ahí lo que se les va a exigir a las empresas, si finalmente es aprobada tal como ha sido presentada, es que tienen que contar con un plan de prevención. Y ese plan de prevención debe tener marcados una serie de objetivos que sean realistas, que se cumplan para avanzar hacia esta reducción de cara al 2030, ¿no? Si se consigue antes, mucho mejor, pero al menos en 2030 debería conseguirse esa reducción del 50%, como mínimo. Se establece también una jerarquía de usos que vamos a ver a continuación, para evitar precisamente que esos alimentos acaben en la basura. Y, por supuesto, hay que concienciar a todo el conjunto de la sociedad sobre el despilfarro y modificar hábitos. Pero todo esto se tiene que aterrizar en medidas concretas. Estas son propuestas, son exigencias que están dentro de esta ley que está en tramitación parlamentaria, pero todo esto tiene que venir luego muy claramente desarrollado en esos planes de prevención, por ejemplo, que se les va a exigir a las empresas, etc. Pasamos ahora a ver la jerarquía de la prevención del despilfarro, ¿vale? Vemos ahí que lo primero es la prevención, o sea, lo primero es tomar esa serie de medidas para evitar que haya un despilfarro. Por ejemplo, en el consumidor final, pues esa planificación y esa compra consciente y no comprar más de lo que precisamos, no cocinar más de lo necesario, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay muchas otras, porque también en esa planificación del propio productor o del que transforma los alimentos, en las fases de transporte, de conservación, etcétera, etcétera. En muchos elementos se pueden ya prevenir tomando medidas para que no se generen residuos. Una vez que tenemos esos sobrantes, por decirlo así, de alimentos, no tienen por qué acabar en la basura. Entonces, lo que nos dice esta jerarquía es que lo primero es que se deben destinar preferentemente al consumo humano. Todos esos alimentos deben ir a consumo humano, que por ejemplo en el comercio, que ya no se venden por distintas razones, no pueden acabar en la basura cuando aún son válidos. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Tenemos la obligación de donaciones o de redistribuir o de transformar todos esos alimentos. ¿Cómo se va a hacer eso? La ley marca que debe haber unos convenios, por eso lo he señalado aquí. Debe haber unos convenios entre, por ejemplo, un comercio, un supermercado o un restaurante, por ejemplo, que tiene determinados alimentos que ya no van a ser utilizados. ¿Qué puede hacer con ellos? Pues donarlos para personas que pueden necesitarlos o colectivos, y para eso tienen que tener previamente convenios firmados con organizaciones a las que se les va a pedir una trazabilidad, o sea que no vale que las cosas se hagan de cualquier manera, sino que tiene que estar todo muy regulado para que ese traslado de alimentos de un lugar de esa persona que los dona o ese comercio o sector hostelero que los puede donar, para que lleguen a esas personas al final de esa cadena, debe haber toda una regulación para que las cosas lleguen en perfecto estado, para que nadie se lucre innecesariamente, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto lo exige esta nueva ley. Cuando ya esto no puede ser donado, por decirlo así, hablamos de la transformación. Hay muchos alimentos perecederos, especialmente frutas, que se pueden transformar en conservas, en zumos, o sea que todo eso también es importante hacerlo y no
tirarlos, no convertirlos en residuos. Cuando ya no son aptos para ese consumo humano, tenemos la alimentación animal. Entonces, con preferencia, alimentación animal y después fabricación de piensos. Y cuando ya todo esto tampoco es posible, entonces no deben acabar tampoco en un vertedero o en una incineradora, sino que ahí tenemos las técnicas de compostaje para que esos alimentos, esa materia orgánica que ya es inservible para el consumo humano o animal, aún es válida y va a ser válida para el suelo, muy necesaria para devolver al suelo esa materia orgánica que le quitamos y todos esos nutrientes que quitamos cuando producimos alimentos. Debe volver esa materia orgánica al suelo para seguirlo alimentando y mantenerlo sano. Eso es fundamental. Y también hay otra opción, cuando esa materia orgánica, también hay la opción del compostaje y la opción de obtener también biogás. He puesto aquí biocombustibles, perdonar, es una confusión. Aquí lo que debería decir es para obtención de biogás. Y lo voy a poner directamente, como vais a tardar en verlo, pero así queda ya, como se está grabando, queda ya corregido, ¿vale? Entonces, esa es otra opción. Se puede obtener biogás y fundamental, mucho más interesante, realizar ese compostaje para devolverle al suelo toda esa materia que le suprimimos y que es súper importante para mejorar su estado. Por último, ya estaría la eliminación en vertedero si hay determinados elementos que aparecen mezclados con plásticos o con otro tipo de sustancias no orgánicas, pero en un proceso en el que estamos hablando de alimentos no debería haber lugar a esta eliminación, porque todo podría ser aprovechado, ¿de acuerdo? Y vamos a avanzar. ¿Qué medidas podrían estar a nuestro alcance? O sea, hemos hablado de qué se puede hacer, esa importancia del tema legislativo. Por supuesto, en el resto de las fases que hemos dicho de producción, de distribución, de venta, en hostelería, todo eso hay mucho camino, mucho recorrido y hay muchas cosas por hacer. Pero luego tenemos también la parte que nos toca como consumidores finales. Y aquí, ¿qué podemos hacer? Pues planificar adecuadamente lo que vamos a comprar y llevar una lista de la compra, también lo hemos escuchado seguro que muchas veces, y después conservar y almacenar adecuadamente esos alimentos, especialmente tener cuidado con los perecederos, comprar productos de temporada y consumirlos por orden de entrada. Eso también es importante para que no se nos vayan quedando relegados al final y vayamos consumiendo lo recién comprado y al final lo otro se estropea, la compra de proximidad, compra a granel en mercados locales, todo eso es importante. ¿Por qué? Porque entre otras cosas los alimentos pasarán menos tiempo en traslado de un lugar a otro, estaremos evitando emisiones por transporte, etcétera, etcétera. Entonces eso es importante y podremos comprar lo que necesitamos realmente, no comprar más cantidad de la que queremos comprar. En caso de ya cuando cocinamos, pues cocinar lo adecuado, que las raciones sean ajustadas. Y si cocinamos más, como estamos acostumbrados a hacer todos, por los tiempos y la forma en que vivimos, podemos cocinar para varios días, pero conservemos bien lo que cocinamos, mediante congelación, etcétera, etcétera. Hay distintas formas para que lo hagamos adecuadamente. Y recuperemos esa cultura del aprovechamiento, aprovechemos los excedentes, los restos de alimentos, no los tiremos. Optemos también por hacer zumos y conservas cuando tenemos elementos que se están deteriorando antes de tirarlos, aunque estén muy maduros. Sabemos que el tomate muy maduro nos sirve para hacer unas conservas, para hacer esa salsa de tomate. Entonces todo eso es importante que lo tengamos en cuenta. Y si tenemos alimanes y hay ya restos que se han estropeado,
y que son aptos para ellos, pues ahí están, ¿no? Y si no, ahí tenemos la opción última del compostaje, sea el autocompostaje en nuestras propias casas o compostaje comunitario si tenemos en nuestras zonas, o depositarlo en el quinto contenedor que tiene que aparecer en todas partes ya, porque es obligatorio por esa ley de residuos de la que he hablado antes. Todos los municipios tienen que separar la materia orgánica y poco a poco veréis cómo se va apareciendo las distintas formas de separación de la materia orgánica, de recogerlo en los municipios. Y el destino preferente debería ser el compostaje, como decíamos, para devolverle de nuevo a la tierra esos elementos y nutrientes que le quitamos. Y por último os voy a poner unas imágenes de la exposición que está ya instalada en el Centro de Educación Ambiental, y simplemente pues para que son 5 paneles, es sencilla, pero para que os hagáis una idea visual de lo que es, y nada, ya podemos pasar directamente a responder preguntas en el chat. No sé si hay posibilidad de preguntar en abierto, eso ya me lo dicen las personas organizadoras. Creo que estoy esperando un poco que se vean todas las diapositivas. Y finalmente, pues bueno, ahí tenéis correo y contacto de Amigos de la Tierra, la página web, por si estáis interesados en preguntarnos, en informaros, pues ahí estamos a vuestra disposición. Entonces con vuestro permiso, voy a leer si hay alguna pregunta en el chat, y si no, pues ya me indicáis si hay alguna cuestión. Yo creo que ya se ha visto, sí, se han visto ya todas las presentaciones, entonces voy a pasar a ver el chat. Bueno, nos preguntan, por ejemplo, qué papel pueden jugar los huertos urbanos y los huertos también, los huertos de toda la vida, por decirlo así, en reducir el desperdicio alimentario. Esa es una de las consultas que nos llega de Lawrence Sudlow. Bueno, pues evidentemente los huertos urbanos tienen un papel muy importante, porque directamente el consumidor final está produciendo su propio alimento, lo tiene muy próximo y va a ir cosechando, va a ir recolectando en función de lo que necesita. Y es un alimento fresco, y además ese resto que tienen muchas veces, pues cuando recogemos puerros, recogemos lechugas, recogemos cualquier otro elemento del huerto, hay una parte que no utilizamos en algunas ocasiones, las raíces, la parte de hojas de los puerros, los tallos finales, que no se suelen utilizar. Eso directamente lo puedes compostar en ese mismo huerto, ¿no? Por decirlo de una manera sencilla. Y además es importante planificar. Aquí sí que es importante también planificar muy bien lo que se va a plantar, lo que se va a sembrar, para luego repartir y cosechar entre la gente usuaria de un huerto urbano, o cuando se trata de un huerto particular o de un huerto también de producción, pues tener muy claro todo eso. Entonces el papel, por supuesto, es muy importante. Otra de las consultas, ¿quién sale de beneficiado de todo esto a gran escala? Si se trata solo de beneficios económicos. Bueno, ¿quién sale beneficiado de todo esto, de todo este desperdicio? Pues la verdad es que aquí no lo plantearía tanto como quién sale beneficiado. No sé, a ver, trato de explicarme, porque esto es un derroche que se produce en todo el ciclo de la cadena y no se produce inicialmente por la obtención de un beneficio económico. El agricultor que pierde cosecha por tema de climatología, o porque ha planificado mal y ha sembrado más de lo que puede vender,
o los mecanismos que vienen después de mercado que le impiden hacer determinadas cosas. Bueno, todos esos elementos están interviniendo en ese desperdicio y en ese derroche, pero digamos que no están pensados inicialmente para obtener un beneficio económico. Ese llegaría de otra manera. Digamos que estoy pensando, por ejemplo, en las grandes superficies que pueden traer alimentos de países muy lejanos a bajo coste, con grandes emisiones, producidos en condiciones muchas veces no muy adecuadas. Me refiero pues utilizando muchos químicos, ¿no? Muchos elementos que no son nada deseables para nuestra salud y que los obtienen a costes muy reducidos. ¿Qué sucede? Que esos están afectando directamente a los productores locales. En ese sentido, podemos hablar de beneficios, de enriquecimiento, pero si lo asociamos directamente al desperdicio, me cuesta más entender que lo que se pretende es obtener un beneficio tan directamente. Lo que nos está sucediendo es que es una cultura en la que estamos, unos hábitos de derroche que tenemos que modificar, que tenemos que cambiar. Y por supuesto siempre va a haber alguien que se beneficie por el camino de todo esto. Eso por supuesto. Pero no sabría decir exactamente quién es el más beneficiado, ¿no? O quién busca más ese objetivo. Voy a continuar un poquito con el chat. Nos preguntan también, Andrés, ¿qué papel puede jugar la educación ambiental y la concienciación en la población para frenar el desperdicio? Bueno, esto es fundamental. Esto es fundamental y aquí el papel lo tenemos como siempre presente. Hablamos mucho de la educación ambiental en los coles, por decirlo así. Siempre que hablamos de educación ambiental pensamos en los niños, son fundamentales, es el futuro, como se dice siempre, es muy importante, pero no podemos nunca dejar de lado a los que tienen en su mano poder cambiar las cosas, que somos los adultos, ¿no? El niño va a comer lo que le pongan en el cole y lo que le pongan en su casa, lo que se haya comprado, cómo lo hayan preparado, y va a fijarse en esos hábitos que se crean en sus entornos, ¿no? Entonces es muy importante que cambiemos también los adultos en todos esos ámbitos para que ellos vayan entendiendo pues cómo hacer las cosas de otra manera. Entonces yo creo que aquí la educación es fundamental, pero la educación de manera muy práctica, muy consciente y generando ese cambio de hábitos que tenemos que hacer desde todos los estamentos. Pero sí es importante y se le concede menos importancia de la deseable. Deberíamos tener en muchos lugares de la administración, por decirlo así, educadores ambientales. Y es una figura que no se está utilizando como se debiera, ¿no? Y hay gente formada y especialista en estos ámbitos. Continúo un poquito. Me preguntan también si considero útil la instalación de compostadores comunitarios en la ciudad de Madrid, fuera de los huertos urbanos. Por supuesto, los compostadores comunitarios deberíamos darles la posibilidad, no solo en Madrid, sino en otros muchos municipios, porque todo lo que obtenemos para nuestra alimentación y que estamos obteniendo directamente del suelo, lo que hace esos alimentos que cultivamos se nutren de lo que tiene el suelo. Si al suelo continuamente le sacamos alimento pero no le devolvemos nada, el suelo se empobrece, el suelo pierde vida y el suelo al final no nos va a dar nada con los nutrientes necesarios. Entonces es muy importante que le devolvamos al suelo todos esos restos de alimentos que hasta fechas bien recientes y todavía están yendo a vertederos y a incineradoras porque no se recogen de manera separada. Entonces es fundamental que se recoja de manera separada ese resto orgánico de
preparación de comida que se quedan muchos restos, tanto animal como vegetal, de restos cocinados que se destinen al compostaje, bien mediante esa recogida en los municipios en distintas formas, recogida puerta a puerta o en quinto contenedor cerrado, que son las más adecuadas para que la calidad del residuo orgánico sea alta, y ahí nuevamente intervienen los educadores ambientales para mostrar a la población cómo recoger adecuadamente, o sea, cómo separar, de manera adecuada esa materia orgánica, y luego debe ir destinada a ese compostaje. Y el compostaje comunitario es un compostaje que tenemos, que el residuo no viaja, lo tenemos muy próximo al lugar donde se genera, que además proporciona empleo local, porque debe estar gestionado por personas formadas adecuadamente y que lo puedan desarrollar y llevar a cabo para que no dé problemas y se haga de la mejor manera, y luego devolverlo al suelo, ¿no? Devolverlo a esos huertos comunitarios, a esos huertos de todo tipo, a esas zonas verdes, ajardinadas, es muy importante. Así que sí, clarísimamente, no solo tiene por qué haber compostaje en los huertos, sino también en la propia ciudad. Y eso es factible, es viable y se puede desarrollar, y ya lo están haciendo unos cuantos municipios. No tantos como nos gustaría, pero sí hay avances cada vez más. Más cuestiones. Andrés nos pregunta si será suficiente la aplicación de estas medidas que se apuntan para frenar la deforestación de suelos, para dedicarlos a la producción de alimentos, si además sigue aumentando la población mundial. Bueno, buena pregunta. El tema no se trata de que deforestemos para generar tierras de cultivo. El problema es que una gran parte de las tierras de cultivo se destinan no a alimentarnos a las personas, sino a alimentar animales. Consumimos mucha carne, mucha más de la recomendable para nuestra salud. Entonces, muchos de estos tierras agrícolas no son para alimentar directamente a las personas, sino para alimentación animal. Y también tenemos esa alimentación animal, además, que está en muchos casos son macrogranjas, por decirlo así, ¿no? Lo mismo que nos sucede es una alimentación agrícola, una agricultura de tipo industrial que utiliza numerosos pesticidas y elementos no adecuados para la salud de esas plantas, y menos para nosotros que lo vamos a consumir después, ¿no? Entonces aquí, y se ha dicho en distintos foros y dicho también por la FAO, por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, que realmente quien está alimentando al mundo son los pequeños productores, los pequeños agricultores. Esa otra gran cantidad de agricultura industrial está destinada fundamentalmente a la alimentación animal. Entonces, no necesitaríamos deforestar para alimentarnos en función de si crece la población, sino que lo que tenemos que hacer es gestionar adecuadamente lo que tenemos con buenas prácticas agroecológicas y, por supuesto, cambiando esos hábitos de esa alimentación animal tan excesiva, por decirlo así, ¿no? Más cuestiones. Gemma pide 4 o 5 claves básicas que podríamos hacer en nuestros hogares para evitar para disminuir el despilfarro. Y bueno, pues aquí pues he señalado antes algunas. Eso que comentábamos, ¿no? De cuando vas a comprar, llevar esa lista para comprar realmente lo que precisas y no comprar compulsivamente como hacemos muchas veces, o sin tener conciencia de, pues yo qué sé, he comprado plátanos, pero resulta que ya tenía 1 kilo en casa y no me he acordado, y ahora me junto con 2 kilos y se me va a estropear una parte. Bueno, pues que no se me estropee. Puedo hacer
conserva con ese plátano que ya está excesivamente maduro, lo puedo destinar a postres, puedo actuar para que eso no se elimine. Esa es una forma, ¿no? Reutilizar, como hemos dicho, reaprovechar los alimentos y fijarnos mucho en qué compramos para no tener esos sobrantes, ¿no? Entonces yo creo que esos son pautas muy claras, como también es importante a la hora de ir a un restaurante, si nos sobra comida, nos las llevamos a casa, no la dejemos. Ya tienen precisamente por esta ley de residuos, los restaurantes tienen obligación de poner a disposición nuestra esos alimentos que no hemos consumido. O sea que si tú los solicitas, te lo van a dar sin ningún problema. Importante en este caso, que llevemos en estos casos que vayamos provistos de algún tupper, de algo, para que no nos den un envase de usar y tirar en estos lugares, ¿no? Eso también lo deberíamos tener en cuenta. Y voy a leer las dos últimas consultas que hay por el momento. El cambio es de los consumidores principalmente, pero también hay que buscar productores que ejecuten buenos criterios sin publicidades engañosas, por supuesto. Como decíamos, se debe actuar en todo el ciclo, ¿no? Desde que se producen los alimentos hasta que llegan al consumidor final. Hay mucha derroche en el consumo final, pero como hemos visto también la hay en la fase de producción y transformación de los alimentos, es muy elevada. Y también nos señala aquí Ana que el desperdicio va directamente ligado al cambio de hábitos de consumo, aumento de frutas y verduras y limitación de carnes y pescados. Efectivamente, es lo que estábamos hablando, ¿no? Todo esto es muy importante. El cambio de hábitos es fundamental para alimentarnos adecuadamente, y todo esto está muy ligado, como os decía al principio, está muy ligado a todo el tema, en este caso, de recursos naturales, de cómo aprovechamos los recursos naturales, en este caso cómo los derrochamos también para producir alimentos que luego no se consumen y acaban transformados en residuos. Está muy ligado al todo el tema de evitar esos residuos si utilizamos siguiendo una jerarquía y si finalmente al compostarlos los devolvemos al suelo. El tema de justicia alimentaria está también presente. El agricultor debe recibir un dinero justo por lo que produce. O sea, hay aquí muchos elementos que entran en juego y, por supuesto, todo el tema de sobreexplotación de tierras para dedicarlo a consumos inadecuados. Estoy pensando en esa agricultura industrial, en esa ganadería industrial o en esos monocultivos. O sea, todo eso genera grandes problemas, ¿no? Grandes problemas ambientales, pero también económicos, porque acaba con la subsistencia de muchas comunidades, ¿no? Entonces, bueno, tenemos aquí digamos que para reflexionar, hablando del desperdicio alimentario, tiene muchas aristas, por decirlo así, este tema, y se puede hablar desde muchos ámbitos, ¿no? Y bueno, no sé si tenéis alguna consulta más. Yo he señalado todo lo que estaba en el chat. No sé si hay alguna otra consulta que se quiera hacer. Por supuesto, agradecer al Centro de Educación Ambiental de la Casa de Campo la oportunidad de de presentar esta exposición, que va a estar hasta final de marzo y que podéis pasar a visitar, y por supuesto pues el haber podido explicar un poquito y hablar sobre este tema en esta jornada de esta mañana, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé si tenemos alguna cuestión más, y si no, pues la daríamos por finalizada. Espero que
que os haya resultado interesante y que pongamos en marcha acciones, por eso, como pone ahí, para actuar contra el derroche alimentario, ¿no? No esperar a que nos lo marquen, sino que nosotros ya podemos ir haciendo muchas cosas. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Veo que no hay más consultas. Y nos vemos.